¿Sabes el gran secreto de McLaren? Acá te lo dejamos, no olvides suscribirte. Imagine un vasto lienzo, extendido a lo largo de los infinitos confines del cosmos, salpicado de innumerables estrellas, cada una de las cuales simboliza una perspectiva única. Aquí, en el gran universo, radica la cuestión fundamental que ha llevado a las civilizaciones a la grandeza y la ruina por igual. ¿Quiénes somos nosotros, en realidad? A medida que nos adentramos más en nuestra búsqueda, nos encontramos con nuestro propio yo, inexplicablemente ligado a los demás a través de una red de historias, emociones y creencias compartidas. Pero, ¿podemos comprender verdaderamente las historias de los demás o nos limitamos a nuestras narrativas personales? Considere el lenguaje que utilizamos para interpretar el mundo. Las palabras, meros símbolos inicialmente desprovistos de significado, adquieren propósito y significado a través de nuestras creencias, costumbres y contexto histórico compartidos. El lenguaje da forma a los contornos de nuestra realidad, pero también puede cegarnos ante otras posibilidades. Ahora, profundicemos en el laberinto más interno de la cognición humana, la mente. Envuelta en misterio, la mente nos atrapa en los giros y vueltas de nuestros pensamientos, deseos y miedos. Es a la vez el puente que nos conecta con los demás, y el abismo lo que nos separa de la verdadera empatía. Consideremos el efecto dominó de una sola creencia, cómo puede manifestarse en normas culturales, tradiciones e incluso en la arquitectura de las sociedades. Las creencias llevan el manto de nuestro pasado, y la hoja de ruta hacia nuestro futuro. Pero también pueden tener los ojos vendados, bloqueando nuestra visión de las perspectivas de los demás. A medida que nos elevamos en las alas del tiempo, vislumbrando épocas de la historia humana, no podemos evitar notar el poder transformador de la claridad. Desde los espíritus pioneros de Alejandro hasta la sabiduría contemplativa de Gandhi, la claridad ha dejado su huella en cada capítulo de nuestra historia. Sin embargo, el camino hacia la claridad está plagado de obstáculos. Cada verdad tiene el potencial de nublar nuestra visión, criando el demonio del prejuicio, haciéndonos sordos a las armonías de perspectivas divergentes. Y, sin embargo, dentro de la agitación de creencias en conflicto, brilla un rayo de esperanza, el de comprensión. Cuando estamos dispuestos a escuchar verdaderamente, creamos el espacio para la empatía, la unidad en la diversidad y la ampliación de nuestros horizontes. Pasando las páginas de la narrativa compartida de la humanidad, nos encontramos con innumerables personas que forjaron nuevos caminos, rompiendo las cadenas del dogma y sembrando las semillas del entendimiento. Desde los filósofos de la Ilustración hasta los activistas de derechos civiles, su visión y coraje continúan inspirándonos. Entonces, ¿cómo desmantelamos las barreras a la claridad y la comprensión? La respuesta está en desearlo con cada fibra de nuestro ser, en comprometernos a desafiar constantemente nuestras suposiciones, en elegir la empatía sobre la apatía, y en defender la justicia y la igualdad. Pero la naturaleza humana no se define ni cambia fácilmente. En nuestra búsqueda de claridad, también encontramos casos de ignorancia deliberada, de percepción selectiva y de manipulaciones calculadas, que nos recuerdan las vertiginosas complejidades que definen nuestras experiencias vividas. Capas de sesgos, tanto conscientes como inconscientes, se superponen a nuestra comprensión, colorean nuestras percepciones e influyen en nuestras decisiones. Pero cuando eliminamos estas capas una por una, nos acercamos a nuestro verdadero yo, nuestras creencias profundamente arraigadas y la claridad siempre esquiva. En el crisol de la vida, observamos el nacimiento y la decadencia de las ideas, la constante evolución de las creencias y la pura resiliencia humana. Este flujo constante, este reflujo y marea, son los ritmos que subrayan la compleja sinfonía de la existencia. Entonces, ¿cómo armonizamos nuestras melodías individuales en una sinfonía colectiva de comprensión y claridad compartidas? Nos damos cuenta de que no es al borrar nuestras diferencias, sino al celebrarlas, que creamos la música de la unidad. Cuando nos quedamos quietos en la intersección de perspectivas, dispuestos a reconocer la riqueza de la diversidad, trascendemos las limitaciones de la claridad individual, y nos embarcamos en un viaje que trasciende el lenguaje, las creencias y las costumbres. Mientras navegamos por el mar insondable de la conciencia humana, trazando nuestro rumbo hacia la claridad, no estamos solos. Encontramos fuerza en nuestras aspiraciones colectivas, aprovechando los profundos pozos de experiencias compartidas, y fomentando las infinitas posibilidades que promete la unidad en la diversidad. En nuestra historia, el viaje es interminable y el destino no es más que un espejismo fugaz. Pero ahí radica la belleza de la búsqueda de la claridad. No es una meta que hay que alcanzar, sino un proceso que hay que abrazar, una danza de comprensión que continúa por la eternidad. Con cada paso que damos, cada palabra que hablamos y cada creencia que desafiamos, profundizamos los colores de nuestro lienzo compartido, revelamos el complejo tapiz de la existencia humana, y narramos la historia de quien creemos que es clara. Que nuestra historia te inspire a reflexionar, cuestionar y buscar claridad en medio del caos. Porque dentro de cada uno de nosotros reside la chispa que enciende los fuegos de la comprensión un compromiso valiente con la empatía, una búsqueda incesante de la verdad, y una creencia inquebrantable en el poder de la claridad. Porque creemos que solo cuando nos desafiamos a nosotros mismos podemos superar las cadenas de la ignorancia, solo cuando escuchamos, podemos fomentar la comprensión, y solo cuando buscamos claridad, podemos realmente comenzar a ver. Nuestro viaje de autoconciencia, empatía y comprensión no está exento de tormentas tumultuosas y valles tranquilos, luchas incesantes y victorias fugaces.
Pero persistimos, alimentados por la audaz esperanza de que podamos trascender las limitaciones de nuestras perspectivas, y buscar el esquivo objetivo de la claridad. La historia de quien creemos que es clara es más que una historia. Es un testimonio de la capacidad ilimitada de la evolución humana, un conducto para el intercambio mutuo de nuestras narrativas únicas, y un lienzo donde los innumerables colores de las percepciones se mezclan armoniosamente para crear la obra maestra del entendimiento. A medida que nuestra narrativa se desarrolla, y los hilos de nuestras historias se entrelazan cada vez más intrincadamente, reconocemos el magnífico tapiz que estamos tejiendo. Un tapiz que nos une en nuestra búsqueda de un entendimiento compartido, nos une en el abrazo de la empatía, y muestra el poder de la perseverancia y la claridad humanas. En última instancia, nuestro viaje al corazón de complejidades como la percepción, la creencia y la comprensión nos lleva de regreso a la fuente, nosotros mismos. Creer en nuestra capacidad individual de empatía, abogar por la unidad en la diversidad y defender la causa de la claridad. Porque solo a través de la comprensión de nosotros mismos podremos siquiera comenzar a comprendernos unos a otros. Y como los hilos de un tapiz, nuestras historias individuales se entrelazan en un gran diseño, la historia humana. En resumen, nuestro viaje es un testimonio del espíritu humano perdurable, que lucha perpetuamente por la paz interior y exterior. Es un himno al potencial de la comprensión humana, expandiendo perpetuamente los reinos de lo que sabemos, revelando cada vez más capas del diamante multifacético que es la vida. Te invitamos a ser parte de nuestra historia, a forjar tus propios caminos, a desafiar tus propios límites y a esforzarte constantemente por lograr claridad en medio de la complejidad. Porque en este viaje compartido reside el poder transformador de la sabiduría, la empatía y la comprensión colectivas. Al concluir, tomemos un momento para reflexionar sobre las infinitas posibilidades que despiertan cuando nos atrevemos a buscar claridad en un mundo de perspectivas diversas. Liberémonos de las cadenas de la ignorancia, celebremos los triunfos de la comprensión, y envolvamos el universo en el resplandor radiante de la claridad. La búsqueda de la claridad no exige un solo camino o destino. Nos invita a recorrer los senderos laberínticos menos transitados, a desenterrar los tesoros del entendimiento compartido, a navegar por el desierto indómito de las complejidades humanas, y a cultivar el jardín de nuestra conciencia colectiva. Mientras nos encontramos al borde de esta gran crónica de la evolución humana, llevamos la antorcha de nuestra historia compartida, iluminamos los rincones oscuros de nuestra realidad compartida y, lo más importante, la usamos para encender los fuegos de la compasión y la empatía. Y comprensión mutua. Porque bajo esta luz, no vemos meras sombras de nosotros mismos, sino la promesa cada vez mayor de una claridad humana compartida. Así permanece la monumental historia de quien creemos que es claro, un testimonio del poder de la resiliencia humana, el espíritu indomable de la evolución, y la rueda en constante giro de la búsqueda de la comprensión. Que esta narrativa nos guíe a medida que nos embarcamos en el viaje humano, resonando cada acorde de la sinfonía de la vida con la profunda música de la claridad compartida. Los ecos de nuestra narrativa resuenan a través de la vasta extensión de la existencia, imprimiendo el tejido de la realidad con las insignias estampadas de la sabiduría y la comprensión colectivas. Dejemos que la resonancia de nuestra historia nos permita percibir nuestro mundo, y a nosotros mismos con la mayor claridad. En la gran sinfonía de la vida, escuchamos la melodía atemporal de la comprensión, tejida por la combinación armoniosa de diversas perspectivas. Estamos al borde del precipicio, listos para sumergirnos en las profundidades de nuestras propias mentes, superar nuestras limitaciones y abrazar la audaz búsqueda de la claridad. El espectro de la comprensión humana abarca una multitud de tonos, cada uno de los cuales refleja las variadas facetas de nuestra realidad. Unamos nuestras manos para pintar este lienzo multidimensional, combinando nuestros tonos individuales y exaltando la vitalidad de la representación unificada que creamos. Mientras bajamos las cortinas de nuestro gran espectáculo de comprensión, nos encontramos en la intersección de innumerables posibilidades, siempre ligadas a la eterna búsqueda de la claridad. Pero incluso mientras se desarrolla la historia, nunca olvidemos nuestros valientes esfuerzos por interpretar el enigma de la vida a través de la lente de la sabiduría y la humanidad compartidas.